Es uno de los hombres más odiados de la historia. Padeció gravemente de trastorno de personalidad paranoica. Ciertamente tenía una reputación de sanguinario y despiadado. Él era el anticristo. Era Satán. Eso es todo. La mayoría de la gente lo conoce por un relato brutal de la Biblia, la masacre de los inocentes. Pero su reputación sangrienta esconde otra faceta del rey Herodes el Grande. Era una mente maestra de la arquitectura. Es la persona más importante en la arqueología de la tierra de Israel. Dejó una huella arquitectónica que es visible aún hoy en día. Herodes transformó lo impensable en rutina. De su imaginación nacieron fuertes, templos y ciudades tan audaces que asombran a arquitectos e ingenieros de la actualidad. Pero Herodes dejó un misterio que ha eludido una respuesta durante décadas. ¿Dónde construyó su propia tumba? Ahora, un equipo de arqueólogos cree haberla encontrado. Aquí es donde levanto mis manos y digo, ¡vaya, la tenemos! Podría ser el hallazgo arqueológico más grande desde los rollos del Mar Muerto. ¿O hará falta más evidencia en la búsqueda de la tumba perdida de Herodes? Herodes cambió el paisaje de Tierra Santa, construyendo muchas de sus obras maestras de la arquitectura. Masada, una antigua fortaleza en lo alto de un elevado enclave de montaña. Herodes tuvo la visión de transformarla en un complejo palaciego de lujo que parecía desafiar la gravedad. Cesarea Marítima. Algunos creen que debería estar entre las 7 maravillas del mundo. En el litoral traicionero, Herodes creó un puerto artificial colosal, usando un cemento de reciente invención que endurecía bajo el agua. El segundo templo de Jerusalén fue parte de uno de los complejos sagrados más grandes de su época. Para mantenerlo puro, se cree que Herodes entrenó en técnicas de construcción a 1000 sacerdotes judíos. Fue Herodes quien construyó su muro occidental, el lugar más sagrado del judaísmo. Construyó más monumentos, monumentos más grandes, monumentos más elaborados que cualquier otra persona en la historia. Herodes era una persona totalmente involucrada cuando se trataba de diseñar estos edificios. Herodes probablemente no fuera quien se sentara a la mesa de diseño, pero Herodes era la mente creadora. Todos estos proyectos de diferentes periodos tienen un sello especial, marcas de grandeza, imaginación, innovación y expansividad. Finalmente está el monumento que Herodes se erigió a sí mismo, llamado Herodión. Un complejo de 20 hectáreas que Herodes creó para su entierro, a unos 13 kilómetros al sur de Jerusalén. El Herodión consiste de una fortaleza del palacio en el cráter de la montaña, y en el valle de abajo, uno de los complejos palaciegos más grandes creado en cualquier lado. Pero aquí yace un enigma exasperante. En algún lugar de esta extensa ruina, según fuentes antiguas, está la tumba de Herodes. Encontrarla se convertiría en la obsesión de un hombre, Ehud Netzer, arqueólogo de la Universidad Hebrea. Llegué a la arqueología desde una formación en arquitectura. Y el hecho que se me aclaró a través de los años es que, al construir, Herodes era lógico. Tenía sus pies en la tierra. Cada vez que regreso a Herodión, hay algo apabullante en el lugar. La grandeza del lugar, y particularmente de la colina. Fue en esa colina que el equipo de Netzer hizo un hallazgo que sacudiría al mundo de la arqueología. En el costado de la montaña de Herodión,
los investigadores encontraron las ruinas de una estructura monumental. Encontraron los restos ricamente adornados de lo que parecía un mausoleo. Y aún más emocionante, piezas de un sarcófago o ataúd rojo ornamentado. Fue fantástico descubrirlo. Tener la sensación de que realmente la teníamos. ¿Pero la tienen? ¿Podría ser demasiado pronto para afirmar que esta es la tumba del rey Herodes el Grande? Hasta ahora, el equipo de Netzer no ha encontrado ni un solo nombre inscrito en ninguna parte. Y misteriosamente, el sarcófago que piensan podría ser de Herodes parece haber sido deliberadamente destrozado en cientos de pedazos. Averiguar quién lo hizo y por qué podría añadir evidencia a favor o en contra de sus conclusiones históricas. Raquel Chachi, miembro del equipo, descubrió que el hallazgo es un rompecabezas que cambia continuamente. Seguro que es un rompecabezas. Hay tantos elementos y cada día puede traer otro detalle. Eso hace que cada día debas reconstruir tu propio concepto del monumento. Para resolver este misterio monumental, el equipo de Netzer obtuvo ayuda del historiador Flavio Josefo. Gracias a este jerosolimitano del primer siglo, se conoce más acerca de la vida de Herodes que de la de cualquier otro personaje del Nuevo Testamento, incluso la de Jesús. El equipo de Netzer llegó casi a la puerta de la tumba misma de Herodes, guiado por un evento descrito brevemente por Josefo. El desierto de Judea, alrededor del año 4 a.C. Uno de los hombres más poderosos del mundo, el rey de los judíos designado por Roma, ha muerto. Aunque judío por religión, Herodes era de ascendencia árabe. Sus críticos lo llamaban un medio judío y decían que robó el trono como un zorro, reinó como un tigre, pero murió como un perro. Murió despreciado y probablemente desquiciado. Pero no antes de planear una espléndida despedida para una nación que se alegraba de su partida. Josefo escribió: La litera era de oro, incrustada de piedras preciosas. Sobre ella yacía el cuerpo, envuelto en un manto púrpura. Una corona ceñía su cabeza, el cetro junto a su mano. Alrededor de la litera iba un grupo de familiares, seguidos por los guardias, germanos y galos, todos equipados para la guerra. Así se condujo el cuerpo de acuerdo a las instrucciones del fallecido. Así terminó el reino de Herodes. Y así terminó la descripción de Josefo. El funeral se dirige a Herodión, pero el historiador no revela la ubicación de la tumba. En 1972, cuando Ehud Netzer vino aquí por primera vez, pensó que podía deducir el resto. Durante décadas, Netzer se especializó en Herodes y refinó su comprensión en lugares clásicamente herodianos, como Cesarea y Masada. Creo que solo el profesor Netzer podía realmente encontrar esta tumba. La concentración en Herodión, excavando allí durante tantos años y en otros muchos lugares vinculados con Herodes, allanó el camino hacia el hallazgo de la tumba. Muy rápidamente, dos estructuras llamaron mi atención. Una era una enorme plataforma. La plataforma, que hoy en día es un huerto, concuerda con la descripción de Josefo de un ejército de dolientes. Necesitaban un lugar donde reunirse. Luego, el edificio en el extremo más lejano del campo despertó la curiosidad de Netzer. Se le llama triclinio, una habitación para comer, charlar y lamentarse. Frecuentemente se encontraban triclinios en sitios funerarios. Si el triclinio fue construido para los dolientes, la tumba de Herodes podría estar cerca. Lo excavamos hace unos 30 años con mucho entusiasmo, pero los detalles que emergieron no concordaban con un mausoleo.
no era la esquiva tumba de Herodes. Pero aún tras excavar por décadas en el lugar equivocado, se requeriría algo más que frustración para detener a Netzer. En el 2006, tuvo un profético entendimiento de la mente del rey constructor. Ese entendimiento llevaría a su equipo a escalar la montaña de Herodes y hacia los anales de la arqueología. Netzer sabía que en aras de la simetría y la belleza, Herodes alineaba sus estructuras con los 4 puntos cardinales, pero también usaba ejes, líneas rectas que atravesaban el centro de los complejos. En Herodión, la línea que divide todo el complejo va desde el centro de la piscina inferior, a través del triclinio, hacia la torre oriental de la montaña. Es difícil creer que esto sea una coincidencia. Este eje le brinda mucho peso a la ubicación arquitectónica de la torre oriental. Era como un mapa a seguir. Esta línea, desde el palacio en la cima hasta el fondo de la piscina. Podría ser coincidencia, podría no ser coincidencia. Netzer le apostó al eje y creía que su equipo encontraría la tumba, no abajo, en el complejo del palacio, sino arriba, en la montaña de Herodes, un monumento a su genio constructor. Así es como lo construyó. La piedra obtenida de una colina se usó para construir un palacio en la colina adyacente y para formar un cono alrededor de la cima. Esto allanó la colina contigua, mientras que levantó la torre de la montaña de Herodes, hecha por el hombre 100 metros por encima del desierto. Bajo la dirección de Herodes, los trabajadores construyeron la montaña y el complejo del palacio en tan solo unos pocos años. Jacob Kallman, arqueólogo y colega de Netzer, excavó en Herodión por más de una década. El equipo de Kallman encontró que no se desperdició nada a la hora de hacer las distintas capas de la construcción de Herodes. Entre el manto rocoso y la piedra extraída de las canteras, encontraron una capa de basura, y en otro lado de la montaña, restos de vidas antiguas. Fabricar la montaña podría haber sido la parte fácil, porque sobre ella los trabajadores construyeron un opulento palacio de placer que podía ser visto desde Jerusalén a 13 kilómetros de distancia. Aquí, Herodes podía agasajar a sus invitados con el mismo lujo que sus protectores en Roma. En una época, este era el tibio salón de baños de vapor. Este cuarto es parte de los baños públicos. Lo que tiene de especial es la forma en que se construyó. Tiene una cúpula encima. De hecho, es la primera vez que vemos una cúpula en Israel. Esta cúpula, la más antigua encontrada en Israel hasta el momento, probablemente se construyó usando un armazón de madera. Sobre el armazón, los trabajadores colocaron piedras cortadas cuidadosamente para distribuir su peso. Luego retiraron el armazón. Si bien ostentaba los lujos de un palacio de placer, las murallas dobles y las torres vigías de la montaña son los distintivos de una fortaleza. Pero ¿por qué construir este complejo híbrido tan lejos de la civilización en el inclemente desierto de Judea? Por una razón muy personal. Herodión fue el lugar de una batalla que cambió la vida del hombre que se convertiría en rey. Para comprender por qué Herodes escogió Herodión como el lugar para el monumento eterno a sí mismo, su tumba, debemos comprender lo que pasó al principio de su reinado. Ocurrió en el año 40 a.C. Judea estaba bajo el dominio de Roma. Herodes aún no era rey, sino un gobernador designado por Roma, reconocido por tener un temperamento fuerte y una espada ágil. Ese año, los partos del actual Irán invadieron Judea y tomaron Jerusalén. Herodes llevó a cabo un arriesgado escape nocturno con su familia y su ejército. No era típico en él huir de la batalla, pero planeaba regresar con legiones romanas.
Repentinamente, el carro en que iba la madre de Herodes volcó. Al encontrarla inerte, Herodes consideró unírsele en la muerte. Pero sus perseguidores se acercaban. En lugar de suicidarse, Herodes lidió la batalla que definiría su vida. Josefo escribió: Cayeron sobre él y lucharon mano a mano contra él. Los venció, no como un hombre afligido y necesitado, sino como uno excelentemente preparado para la guerra. Y en este mismísimo sitio construyó un palacio exquisito al que llamó Herodión, y una ciudad a su alrededor. Y ganó la batalla, lo que le permitió continuar. De haber perdido la batalla, habría perdido su vida inmediatamente. Y quizás juró que sería enterrado aquí. Así empezó. Su madre sobrevivió, pero la victoria de Herodes no duró mucho. Sus enemigos se reagruparon y lo siguieron. Así que dejó a su familia en una fortaleza en la montaña que después transformaría en una de las mayores hazañas de la ingeniería en la historia, Masada. Masada proviene de la palabra hebrea fortaleza, pero para el pueblo judío significa mucho más. Más de un siglo después de que Herodes encontrara refugio aquí, rebeldes judíos presentaron una heroica pero inútil resistencia contra los ocupantes romanos de Judea. En el año 40 a.C., Herodes llegó a Masada victorioso de una batalla, pero para ganar la guerra necesitaría de las legiones de sus amos en Roma. Así que encontramos el relato en un momento muy crítico de su carrera. Huyó de Jerusalén, ganó en Herodión. ¿Qué hacer entonces? ¿Hacia dónde ir después de eso? Creo que la mejor solución fue Masada. Dejó a su madre y otros familiares en este fuerte aéreo y luego fue a buscar ayuda. No podía imaginar que las cisternas de Masada se secarían. Estaban atrapados, se quedaron sin agua, estaban rodeados por los partos. Podrían haber perdido todo. Asombrosamente, cuando la rendición hubiera significado una muerte segura, llovió. Las cisternas de agua se llenaron y lograron sobrevivir hasta que él regresó como rey y los rescató. Y creo que el camino a la gloria, el camino amarillo, se abrió ante él para siempre. Herodes no olvidaría el sufrimiento de su familia en Masada. En lugar de eso, la transformó en una maravilla de la ingeniería. La roca habla en Masada. Si yo veo Masada y quiero darles un ejemplo de cómo la arqueología, cómo la piedra refleja el estado mental del rey, podemos ver la exageración o el tamaño extraordinario de las cisternas. Construyó un enorme sistema de cisternas que podía contener millones de galones de agua, 40.000 metros cúbicos. Le permitió mantener un ejército de 10.000 soldados durante un periodo de varios años de sitio. Las 20 cisternas de Herodes guardaban alrededor de 40 millones de litros de agua, tanto como 16 piscinas olímpicas. Para mantenerlas llenas, debía captar las poco frecuentes lluvias del desierto. Estamos caminando sobre los restos originales del acueducto superior del rey Herodes aquí en Masada. Pueden ver el canal, el yeso que contenía el agua. Los trabajadores tallaron canales en la meseta. Estos condujeron la valiosa agua de lluvia a lo largo de la montaña y hacia las cisternas. Estamos parados en lo que pienso que es el mayor logro del rey Herodes el Grande, en el Palacio de Terrazas, el palacio colgante en la parte norte de Masada, uno de los más grandes ejemplos de la visión y logro arquitectónicos del rey. El logro máximo de Herodes en Masada es su palacio de 3 niveles en la cara norte.
Aprovechó una montaña natural existente, lo que es de por sí dramático, y en su cima colocó un palacio que literalmente cuelga sobre el borde del precipicio. Así que es una brillante conjunción entre la arquitectura y el paisaje. Para mí, Masada es un reflejo de todo el reinado de Herodes el Grande. Masada se construyó durante todo su reinado. Y durante su tempestuoso reinado, Herodes regresó una y otra vez para mejorar y disfrutar de su inexpugnable santuario en el cielo. Sopla la brisa por las noches aún en los días más cálidos. Casi pueden imaginarse al rey sentado aquí con uno de sus seres queridos, bebiendo vino tinto traído del sur de Italia, disfrutando la vida. Es bueno ser un rey. Es bueno si vives para disfrutarlo. Para asegurarse de lograrlo, Herodes construyó no una, sino 2 murallas de piedra alrededor del perímetro de Masada. Es intrigante la decisión de construir tal muralla en un risco tan escarpado. Probablemente ello refleja el estado mental del rey. Herodes se preparaba para un asedio. No tenemos que especular acerca de por qué Herodes construyó Masada, ya que de hecho Josefo nos dice que Herodes fortificó Masada porque temía una revuelta interna de los judíos contra él. Josefo escribió: Herodes preparó su fortaleza por miedo a la multitud de judíos, no fuera que lo destronaran y restauraran a sus antiguos reyes en el poder. Herodes fue designado rey de Judea por los romanos, por un poder externo. Así que para los judíos no era un gobernante legítimo, y no era descendiente del linaje real judío nativo, el linaje asmoneano. En el año 40 a.C., Herodes huyó de Jerusalén siendo gobernador, pero regresó como rey. Los gobernantes romanos Marco Antonio y Augusto lo habían nombrado rey de los judíos. En 3 años, Herodes expulsó a los partos de Judea y aplastó a sus simpatizantes, sus futuros súbditos judíos. Nunca lo perdonaron por devastar el país. Tampoco por los asesinatos familiares que mancharon su reino y que probablemente inspiraron uno de los episodios más conocidos y terroríficos del Nuevo Testamento, la masacre de los inocentes. Empezó con 3 hombres sabios que llegaron en busca del niño Jesús. Su búsqueda alertó a Herodes el Grande acerca del advenimiento de un recién nacido rey de los judíos. Temiendo a un usurpador, Herodes ordenó que todos los niños varones menores de 2 años debían ser asesinados. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan, la masacre nunca ocurrió, aunque habría sido algo acorde a su carácter. La descripción de Mateo en que Herodes es alguien que asesinaría niños inocentes tiene una base real, en el sentido de que se sabe que Herodes mató o mandó a matar a miembros de su propia familia. Para reforzar sus lazos con el trono, Herodes desposó a una princesa de la dinastía reinante de Judea, los asmoneanos. Aparentemente, Herodes trató de emparentarse con el linaje asmoneano a través del matrimonio, desposando a una asmoneana llamada Marián, quien tuvo un fin trágico. Herodes estaba decidido a que ningún otro hombre la poseyera. Cuando debía partir en misiones peligrosas, dejaba instrucciones secretas de matarla si él no regresaba. Pero luego, el confidente a quien Herodes confiaba las instrucciones, se lo contó a ella. Herodes mandó a matarlo. Y luego a su amada esposa. Ahora, la mayor amenaza contra el trono de Herodes eran sus propios hijos asmoneanos. Miembros de la familia esparcían rumores acerca de ellos, diciendo que no eran leales a Herodes y que confabulaban para destronarlo, que confabulaban para asesinarlo. Así que Herodes también mandó a matarlos. No es natural pensar en un padre asesinando a sus propios hijos.
Es anormal. Él los mató a todos. ¡Los mató a todos! En el laboratorio del equipo en la Universidad Hebrea, Raquel Chachi y Orna Cohen podrían estar analizando las consecuencias de la amarga relación de Herodes con su familia y sus súbditos. Al reconstruir los hallazgos del Herodión, descubren algo extraordinario. Hay piezas de 3 sarcófagos, no solo de uno. Los 2 sarcófagos nuevos son blancos, no rojos. Respecto a los 2 sarcófagos blancos, uno está decorado y el otro no. El que está decorado tiene una combinación de una planta que parece un tipo de hiedra con flores en el cuerpo. Y en la tapa, un motivo de delicados laureles y flores. A medida que el mausoleo y el sarcófago rojo fracturado se ensamblan, el equipo se convence más de que pertenecen a Herodes. No puede negarse que todas las piezas son reales. Permanecí escéptica. Dije, bien, primero veré las piezas y luego decidiré por mí misma. Pero cuando en efecto vi las piezas, me emocioné muchísimo porque era tan obvio que eran de un rey. El trabajo, las decoraciones, la piedra al tacto era de tan alta calidad que simplemente se sentía que era real. Así que me emocioné en extremo. El sarcófago rojo es el más fino jamás hallado en Israel. Es un sarcófago hermoso. La decoración, el tamaño, la forma, es bastante impresionante. Quienquiera que pudiera costear un sarcófago tan lujoso era alguien especial. Y aunque los sarcófagos blancos estaban rotos, el rojo parecía haber sido destruido sistemáticamente. Si fuera en efecto de Herodes, la violencia tendría sentido. Parece que lo destruyeron intencionalmente. Probablemente fue un grupo de gente que realmente odiaba a Herodes. Herodes tenía un don para ser odiado. Y en el año 20 a.C., estaba a punto de darle a su pueblo otra razón monumental para detestarlo. Empezó con una batalla que cambió el curso de la historia, Actium. Y Herodes le brindó todo su apoyo al perdedor. Por años, Marco Antonio fue el principal benefactor romano de Herodes. Pero eso terminó abruptamente cuando él y su cogobernante César Augusto libraron una famosa batalla naval en las costas de Grecia. La batalla de Actium entonces es un momento verdaderamente decisivo para Herodes, porque hasta la batalla de Actium la fortuna de Herodes estuvo atada a Marco Antonio. Marco Antonio perdió, y el futuro de Herodes pareció hundirse con él. Pero si Herodes tenía algo de su lado, era su ego y valor. Herodes decide ir directamente donde Augusto y va a su encuentro. Es un acto que demuestra no solo gran valor, sino agallas. Confrontar imaginativamente a Augusto. Y en efecto le dice, todos estos años fui leal a Marco Antonio. Ahora te seré leal a ti. Y entonces, para demostrar su lealtad a Augusto, Herodes construyó un par de ciudades monumentales en su reino y las nombró en honor a Augusto. Y una de esas ciudades es Cesarea Marítima, Cesarea en el mar. Fue una acción clásica de soberbia herodiana, una hazaña arquitectónica monumental que aseguraría su futuro y que distanciaría aún más a su pueblo. Cesarea Marítima es una ciudad completa y un enorme puerto. La idea era traer comercio a través de Judea. Y en este sentido causó un impacto económico tremendo en la región. La ciudad que llenaba las arcas de Judea complacía a los romanos y perturbaba a muchos judíos. Esto se debió a que Cesarea era un parque de juegos pagano
lleno de todas las comodidades que pudiera gozar un romano en el extranjero. Un hipódromo para carreras de atletismo y de cuadrigas. Un teatro al estilo romano para las artes escénicas. Y un templo pagano, claramente no judío, dedicado a Roma y al ensalzado de la ciudad, César Augusto. Pero lo que separa a Herodes de cualquier otro constructor de la antigüedad es el puerto de Cesarea, un puerto de 16 hectáreas de profundidad en el turbulento Mediterráneo. Para contener el mar, Herodes construyó rompeolas de cemento que se extendían a unos 457 metros desde la orilla. Tecnológicamente se adelantó a su época. Realmente es una de las más grandes hazañas de la ingeniería en el Mediterráneo. Los científicos han pasado décadas deduciendo cómo lo hizo. Básicamente, el puerto fue construido con barcazas de uso específico. Eran grandes cajas llenas de cemento hidráulico, de diversas rocas y relleno. La mezcla de concreto que Herodes importó de Italia usaba un tipo especial de ceniza volcánica que endurecería bajo el agua. Vertieron la mezcla de concreto en los marcos de madera y los hundieron. Cuando estuvieron en posición, entonces, todas las superestructuras, todas las plataformas se colocaron sobre ellos para construir el rompeolas para que fuera una superficie funcional. Este puerto realmente es una maravilla arquitectónica. Pero es una maravilla arquitectónica que guarda un gran enigma. ¿Qué la destruyó? Hoy en día lo que ven en el puerto es un enorme campo de escombros a lo largo de la parte interior del puerto, lo cual siempre fue muy curioso. ¿De dónde vinieron los escombros? En la parte externa del puerto, los científicos descubrieron algo extraño. Los rompeolas no fueron empujados hacia adentro por el embate del Mediterráneo, sino alados hacia afuera, hacia el mar. Estas pesadas formas incrustadas de percebes son las bases de cemento de las torres colosales, que una vez marcaron la entrada al puerto de Herodes. Durante la excavación de las torres, se notó que las torres estaban sobre sus costados. Una fuerza enormemente poderosa volcó las bases de las torres y empujó los rompeolas lejos de la tierra. Beverly Goodman y sus colegas se proponen rastrear al monstruo. Para lograrlo, desarrollaron una nueva y riesgosa técnica para tomar una muestra del suelo del lecho marino. Para recolectar muestras del lecho marino, colocamos una base que asegura una tubería. La tubería se coloca en medio de la base y luego sobre la tubería colocamos un martillo. Cuando la tubería está en el lecho marino, entonces debes removerla. Para hacerlo, le atan un paracaídas y lo llenan de aire. Ahora, Goodman abre la muestra de suelo. En 13 muestras, observó los mismos resultados sorprendentes. La muestra de suelo es un corte transversal de cómo lucía el lecho marino durante los últimos 2000 años. A veces se tiene mucha suerte. Esto es de lo mejor. Tenemos exactamente la misma secuencia que hemos estado observando. La arena en la parte inferior estaba en el lecho marino más o menos cuando se construyó Cesarea, alrededor del año 20 a.C. Sobre esta arena, en una época posterior, está la huella de una catástrofe. Es una mezcla de conchas marinas y una pieza de cerámica. Hay 2 capas de esto, todo alrededor del puerto de Cesarea. ¿Cómo se mezclaron las conchas y la cerámica y fueron depositadas en el mar? La mejor respuesta es por un maremoto. Terremotos submarinos causan la mayoría de los maremotos. Las placas tectónicas chocan entre sí bajo el lecho oceánico, desplazando montañas de agua y causando olas asesinas. Las olas poderosas cavaron bajo las bases de los rompeolas y luego atravesaron los muros para asolar Cesarea. Cuando regresaron al mar, las aguas llevaron escombros de la ciudad destruida y contribuyeron a volcar los rompeolas hacia atrás. Y dejaron su marca,
capas de conchas y escombros de la ciudad. Los maremotos probablemente fueron uno de los factores principales en la destrucción final del puerto. La datación en base al carbono 14 y los registros históricos sugieren que el primer depósito fue acumulado por un maremoto que ocurrió en el siglo II. 4 siglos más tarde, hubo un segundo maremoto. Siempre es genial encontrar buenos materiales para poder usar la datación en base a carbono 14. Encontrar cerámica es como encontrar oro. Es fantástico encontrarla en una muestra. La teoría de que los maremotos destruyeron el puerto de Herodes es relativamente nueva, pero persuasiva. Sin embargo, excavaciones anteriores en Cesarea llevaron a conclusiones distintas. Ahora, la ciencia deberá reconsiderar la desaparición de la apuesta más grande de Herodes. Herodes, al construir Cesarea, donde lo hizo, en esta costa abierta, se arriesgó mucho. El puerto de Cesarea es un gran ejemplo de lo mucho que Herodes se destacó en el sentido de ser aventurero y de ser verdaderamente extraordinario. Todo era extremo y todo era mucho más grande que cualquier cosa que hubiera existido antes. Las audaces hazañas de ingeniería de Herodes deleitaron a sus protectores romanos, pero no logró capturar los corazones ni las mentes de su propio pueblo, los judíos. Se propuso cambiar eso con su proyecto más ambicioso hasta el momento: expandir el gran templo de Jerusalén. Este es el lugar más sagrado del judaísmo, el muro occidental del complejo del segundo templo, destruido por Roma unos 70 años después de la muerte de Herodes. Algunas personas vienen al Muro de los Lamentos a llorar la destrucción del templo, otras a celebrar la vida con bodas y bar mitzvahs. El muro es casi lo único que queda del intento de Herodes de convencer a sus súbditos de su propio fervor religioso. Sus motivos pudieron haber sido políticos o sorprendentemente personales. Claramente, Herodes intentaba congraciarse con los judíos, pero no creo que esa sea necesariamente la única razón. Otra razón podría haber sido tal vez piedad. Los motivos deben haber sido más complicados que un simple sentido de piedad. Herodes quería construir un templo para su Dios, para mostrar que el Dios de Israel, el Dios del judaísmo, a su parecer, excedía en categoría a todos esos dioses romanos. Tal como Herodes lo imaginara, el segundo templo sería uno de los complejos sagrados más grandes de su época, empequeñeciendo a los más impresionantes altares paganos de Roma. Sus patios, galerías y el propio templo ocupaban una plataforma que medía unos 140.000 metros cuadrados, casi el tamaño de 11 canchas de fútbol. Hoy en día, con el templo en ruinas, el testamento más impresionante de la ambición y el ingenio de los planes de Herodes se observa en los túneles subterráneos. Esta es la piedra estructural más grande jamás hallada en Israel. Tiene unos 13 metros de largo, 3 metros de alto y 4 metros de profundidad. Pesa 600 asombrosas toneladas métricas. Los científicos determinaron que esta piedra vino de una cantera recién descubierta a tan solo kilómetros del segundo templo. Bloques cortados encontrados aquí sugieren una operación de explotación masiva de la piedra que produjo los monolitos del templo. Primero, con martillos, cinceles y cuñas, los trabajadores separaron los bloques de lecho de piedra caliza. El próximo paso: grúas fabulosamente ingeniosas, desarrolladas por los romanos, levantaron los bloques para colocarlos sobre carros o rodillos. De ahí fueron directamente al templo. Acerca del último y más sagrado monumento de Herodes, los sacerdotes judíos aceptaron que aquel que no ha visto el templo de Herodes nunca ha visto un edificio hermoso. Sin embargo, el mismo Herodes nunca podría ver su belleza máxima. Murió unos 16 años después de que se colocara la primera piedra del templo.
fue llevado a Herodión para ser enterrado. Y luego, su tumba pareció esfumarse, dando pie a uno de los más grandes enigmas arqueológicos de todos los tiempos. Hasta el 2006, cuando Ehud Netzer y su equipo decidieron seguir un mapa del tesoro arquitectónico que parecía apuntar hacia la Torre Oriental. Por la evidencia cerámica, el equipo sabía que el palacio superior de Herodión estaba habitado después del entierro de Herodes. Pero de acuerdo a la ley judía, los entierros contaminan los espacios habitables, así que la tumba no podría estar en la Torre Oriental, pero podría estar debajo de ella. Al buscar una entrada en el costado de la colina, los investigadores descubrieron un gran muro y exploraron debajo de él. El muro es muy importante. El muro es en efecto lo que nos trajo aquí. Y aquí abajo podemos ver la estructura del entierro. Todo está frente a ti. Los trabajadores empezaron a sacar fragmentos del sarcófago de entre los escombros. Una vez que las piezas llegaron al laboratorio, la escéptica Raquel se sintió abrumada. Corría de una habitación a la otra cada vez. Siento interrumpir nuevamente tu trabajo, pero mira esto, mira esto. Aquí es donde levanté mis manos y dije, vaya, la encontramos. Jerusalén, mayo de 2007. Encontramos lo que creemos es, sin lugar a dudas, la evidencia y los restos de la tumba de Herodes. Ehud Netzer anuncia el descubrimiento de su equipo. La confianza de Netzer es absoluta. Pero sin una inscripción con el nombre de Herodes, la evidencia del equipo respecto a que sea su tumba es circunstancial. Aún así, sus argumentos son persuasivos. Primero, la tumba y sus 3 sarcófagos son de calidad real. Es probable que el rojo ornamentado sea de Herodes. Tal vez nunca sepamos quiénes ocupaban los sarcófagos blancos. Segundo, el complejo en el que se encontró la tumba es el único en Judea nombrado en honor a Herodes. Y sabemos por el historiador Josefo que Herodes fue enterrado aquí, en algún lugar. Tercero, el sarcófago rojo probablemente fue destrozado a propósito, quizás para castigar a Herodes, quien era despreciado por sus propios súbditos. Nueva evidencia del sarcófago y de la plataforma del mausoleo hacen que esta posibilidad sea casi irresistible. Muestra que el desgaste de las rocas de construcción es mínimo. Las señales de exposición indican que el monumento fúnebre apenas estuvo de pie alrededor de unos 60 años. Después de eso, debe haber sido destruido y enterrado. Las marcas de herramientas aún son visibles. Pueden ver los martillos, los cinceles, todo lo que se usó. Normalmente, cuando un edificio existe por mucho tiempo, estas marcas de herramientas se vuelven cada vez menos visibles. El hecho de que estén tan visibles da la impresión de que el edificio no estuvo de pie durante cientos de años, quizás 50 años, tal vez 60, pero no más. Al ver lo que pasó unos 60 años después de la muerte de Herodes, la cronología es casi perfecta. Herodión estaba ocupado por rebeldes judíos en esa época que intentaban sacar a Roma de Judea, y nadie detestaba más que ellos el recuerdo de Herodes. Los rebeldes habrían tenido motivos para destruir la tumba de Herodes y probablemente habrían concentrado su ira en el sarcófago que sabían o creían era el suyo. El rojo, el más real. Finalmente, Herodes era el único hombre en Judea digno de un entierro tan fastuoso, alrededor de 60 años antes de que ocurriera la demolición del mausoleo. Para Netzer y su equipo, tiene sentido. No hay lugar a dudas de que esta es la tumba de Herodes. Y la probabilidad de que este sarcófago sea suyo también es muy alta. Me siento muy afortunada. Es lo más emocionante que he visto.
Creo que el profesor Netzer merece este hallazgo, tanto profesional como personalmente. Dedicó tantos años a comprender, encontrar y estudiar que pienso que no podrías desear más. Encontrar la tumba de Herodes es el momento cumbre de mi carrera, sin duda. Pero aún estamos en la zona. Aún excavamos alrededor del monumento. Ahora estamos más ocupados que antes. El trabajo continúa. El trabajo continúa en el sitio. El trabajo continúa en la tumba demolida que podría haber sido castigada por las crueles actitudes de Herodes. Parece que Herodes también lo fue. Murió a la edad de 67 años, destrozado por media docena de enfermedades terribles. Josefo sugiere que ya había perdido la razón debido al asesinato de su esposa amada. Josefo nos dice que aún después de su muerte, él solía hablar con ella. Y estas conversaciones que tenía con ella sugieren que había algo raro en ese sentido de pérdida y en el apego que sentía hacia ella. En la muerte, aun cuando era llevado hacia el lugar de su descanso final, el legado de Herodes empezaría a desarrollarse en historias de violencia desenfrenada, en contra de un nuevo rey de los judíos, en contra de su propia familia y su propio pueblo. Sin embargo, fue Herodes quien dejó el legado arquitectónico más impresionante en una tierra que no había visto nada tan glorioso como lo que él hizo. Masada, Cesarea, el segundo templo y Herodión, donde el misterio del lugar de su entierro podría finalmente ser resuelto por los investigadores que conocen mejor a Herodes.